Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de créditos documentarios. El objetivo de esta sesión es darle continuidad a lo que ya habíamos desarrollado anteriormente. Espero que el audio de este video salga mejor. Ya hice algunas modificaciones con el objetivo de que salga un poco mejor el audio, se escuche mejor, y aun y cuando la calidad del video la reproduzcan en calidad baja, lo puedan escuchar bien. Ok, lo primero que voy a retomar es definir qué es el crédito documentario. Como lo mencionábamos en la sesión anterior, se trata de un compromiso asumido por un banco, que en adelante se le puede denominar banco emisor, de poner a disposición del vendedor o exportador, que en adelante se le puede llamar beneficiario, por cuenta del comprador, al cual le podemos denominar ordenante, en efecto de este caso. Una suma convenida de dinero que podrá cobrar mediante la presentación de ciertos documentos que correspondan estricta y literalmente a los términos y condiciones estipulados en dicho crédito. Miren, se trata de avalar la transferencia de las mercancías con base en la operación pactada en el contrato de compra-venta. Sin embargo, hay que tomar como nota que el crédito documentario no valida en ningún momento cantidades, calidad, condiciones y tiempos de entrega de la mercancía. Solamente funciona como un medio de pago o un intermediario para realizar pago, para proporcionar seguridad a ambas partes. Estoy hablando del exportador como vendedor y del importador como comprador. ¿En qué se va a basar el crédito documentario para poder desarrollar su operación? Pues en la presentación de los documentos de transacción compra-venta. Es decir, nada más avala que los documentos que se pactan en ese crédito documentario o carta de crédito, como comúnmente se le denomina, concuerden con los requisitos establecidos por el ordenante o comprador. En este caso puede ser el certificado de origen, la carta de embarque, ya dependiendo del tipo de embarque. Acuérdense que hay una carta de embarque para transporte marítimo, otra para transporte aéreo y una para transporte carretero. Entonces, acuérdense, solamente avala la documentación, que la documentación sea entregada en tiempo, en forma y conteniendo los aspectos que se especifican en la carta de crédito. Sin embargo, el pago que realiza el banco al vendedor se puede desarrollar a la vista, que es una sola exhibición, o se puede manejar plazos de pago dependiendo de las condiciones en las que se haya pactado dicho crédito. Ok, vamos a hablar entonces de los medios de pago que traíamos. Tomando en cuenta esta figurita nuevamente, podemos observar que el crédito documentario le da o les proporciona seguridad en relación a algunos de los factores que mencionábamos al principio. Si se acuerdan, es evaluar el grado de confianza, también definir el grado de necesidad que se tiene de la operación y el riesgo de cada país. Entonces es interesante tomar en cuenta que estos factores van a determinar el tipo de pago que se utiliza. Aquí estoy hablando del crédito documentario, que está de manera centrada tomando en cuenta que la conveniencia para ambas partes resulta ser pues media, porque la idea es mejorar la seguridad de la operación. Se entiende que si estás utilizando un crédito documentario, pues no se tiene el grado de confianza suficiente entre vendedor y comprador. Entonces hay que evaluarlo. Entonces, si se tiene confianza entre las dos partes, pues lo más seguro es que se pueda utilizar uno de estos elementos de cobro o herramientas de cobro o de transferencia. Entonces, otro de los aspectos que quiero resaltar es el manejo de el SWIFT o BIC
tomando en cuenta que la operación en un crédito documentario se va a manejar a razón de la información sobre las cuentas e importes y fechas en las cuales se va a desarrollar el depósito o el cobro por parte del vendedor de dicha mercancía. ¿Qué es lo que necesita el vendedor para poder cobrar su dinero? Pues presentar los documentos establecidos en esa carta de crédito, en la cual van a estar de acuerdo tanto comprador como vendedor. Entonces vamos a manejar estas figuras que tengo por aquí para poder operar. Déjenme ver si puedo modificar esto. A ver, voy a quitarlo y ahorita lo explico. Perfecto. Me voy a inicio. Muy bien. Aquí. Estas figuritas son las que vamos a traer, ¿sí? Que son las que mencioné en la clase anterior. Por aquí se las voy a poner. Ya más o menos se las expliqué ahorita, que era el banco emisor, el ordenante, el beneficiario. Les repito, el banco emisor. Bueno, vamos por partes. El ordenante va a ser el comprador, que es el que va a pagar el dinero por la mercancía. El beneficiario va a ser el vendedor, que es el que va a recibir el dinero por la mercancía. El banco emisor es el que se va a encargar de emitir el crédito, la carta de crédito, el crédito documentario. Puede haber banco notificador y banco confirmador separado. Sin embargo, para esta explicación voy a manejar junto el banco notificador y confirmador y le voy a denominar banco corresponsal. Entonces, imaginamos el caso práctico en el cual queremos hacer una operación en un país europeo y en este caso voy a manejar de aquí en México. Mi banco emisor va a ser, yo soy el comprador, voy a manejar como banco emisor el Santander, y en el país europeo Santander tiene sucursal. Entonces, en este caso, mi banco emisor y mi banco corresponsal en el país europeo, supongamos que es España o cualquier otro país europeo, mi banco corresponsal va a ser el mismo banco que es el emisor. Entonces van a tener una relación directa ahí, porque es una sola empresa. Sin embargo, se sigue utilizando el traslado, el envío de información por medio de SWIFT, ya que se consideran bancos a nivel internacional. Ok, vamos a continuar. La reglamentación, que era lo que traía por ahí. Ahorita vamos a ver cuál es el proceso de la emisión del crédito documentario, cuál es el proceso de operación real del crédito documentario, y en caso de que exista o se requiera una modificación a dicho crédito documentario, carta de crédito. Recuerden que la mayoría de las cartas de crédito tienen carácter de irrevocable. Entonces, el mencionarlo como irrevocable quiere decir que no se puede cancelar. Sin embargo, sí se puede modificar. Hay algunas versiones de crédito documentario, carta crédito, como lo es el crédito o carta crédito stand-by, que se maneja de una manera específica, y carta crédito transferible, algo así se menciona o algo así se llaman. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo funcionan. Ok, por aquí traía, bueno, esto ya termina aquí. Perfecto. Les decía, ¿cuál es la forma de reglamentar o en qué se basa la reglamentación de estos créditos o de estas cartas de crédito? Pues se respalda con base en una reglamentación específica, que es las prácticas y usos uniformes para créditos documentarios. Sus siglas son UCP y en su versión 600. ¿Por qué UCP? Aquí les voy a poner el significado o el acrónimo, perdón. Uniform Custom me faltó Customs and Practice for
Documentary Credits. Son las siglas, lo que significa el UCP, que lo podemos traducir como prácticas y usos uniformes para créditos documentarios. Aquí les voy a poner pues la fecha de inicio o la fecha que se promulga esta ley. Por aquí lo tengo. La primera revisión o edición que tuvo se efectuó en 1933. Después de ahí tuvo revisión en segunda revisión en 1951. Son datos históricos pero que nos pueden servir. Tercera revisión fue en 1962. La cuarta revisión eso se efectuó en 1974. Quinta revisión, esa la efectuaron en 1984 y en 1993 se realizó la sexta revisión y la séptima revisión se dio en el 2006. Que bueno, esa es la reglamentación hasta ahorita la que se encuentra vigente. Entonces esto es como un dato histórico. ¿Cuál es la base o en qué autoridad internacional están sustentadas estas prácticas y usos? En la Cámara de Comercio Internacional. Yo lo voy a poner así, ya la conocíamos. Cámara de Comercio Internacional es la que avala estas normas, la UCP 600. Se hizo una modificación, ahí está. Es nada más para que lo tengan por ahí. Hay una serie de ventajas que creo que en la clase anterior se las mencioné, sin embargo por ahí les voy a pasar una serie de condiciones. Bueno, voy a explicarles o mencionarles, de hecho lo voy a desarrollar aquí mismo. Esto lo voy a quitar. Ahí está. Miren. Las consideraciones importantes previas a emisión. Bueno, se supone que ya definí, ¿verdad? Que quiero utilizar una carta de crédito para la operación porque no tengo tanta confianza con el vendedor y el vendedor tampoco tiene tanta confianza con el comprador. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones importantes previas a la emisión del crédito documentario o carta de crédito, de la carta de crédito? Aquí les voy a dar algunas. Si lo escribí bien, previas a la emisión, perfecto. La número 1 es el comprador ordenante debe contar con línea de crédito. Debe contar con línea de crédito para realizar cartas de crédito. Es redundante, pero así es. O puede establecer garantías hipotecarias o avales. Puede usar garantías hipotecarias o avales, dependiendo de la facilidad que le dé el banco. Ok, el número 2, en caso de que el comprador no cuente con una línea de crédito en el banco, puede manejar se le llama depósito en garantía. ¿Cuál es la función? Se puede manejar un depósito en garantía. ¿Cuál es la función de ese depósito? ¿Cómo lo podemos traducir? Pues es prácticamente el monto de la compra. Entonces ese depósito yo voy a realizarlo como comprador en el banco,
para asegurar que el banco me dé el crédito por el monto del dinero o por el valor de la mercancía que pretendo comprar. Entonces, se manejará como un respaldo de crédito. Entonces, ¿cuál es la función de ese depósito en garantía? Pues tú dijeras, pues si tienes dinero para pagar la mercancía, ¿por qué no lo haces directamente? Bueno, aquí lo importante, lo que se debe de marcar es que la carta crédito te genera confianza contra fraudes. Entonces hay que tomarlo en cuenta. O sea, voy a manejar una carta de crédito con mi depósito en garantía que me va a generar un costo extra por la participación o por el uso de esa apertura de crédito, pero sin embargo ese costo que me va a generar extra pues se equipara o estaría dispuesto a pagarlo yo como comprador para asegurar que me van a vender la mercancía o me van a embarcar la mercancía realmente y que yo voy a tener esa mercancía y que mi dinero no va a estar pues como quien dice en riesgo, porque a fin de cuentas pues lo que te va a proporcionar la carta de crédito y el banco es seguridad. ¿Ok? Otra condición otra consideración importante es que, por ejemplo, en México el depósito en garantía tiene dos inconvenientes. El primero es que presupone que el comprador cuenta con los recursos y que virtualmente está dispuesto a pagar por el crédito. Y el segundo es que pues no te va a generar intereses. Es decir, tienes el dinero, lo tienes en una cuenta, pero el dinero va a estar stand-by o parado. Entonces no te va a generar esos intereses porque el banco emisor tiene que reportar ese depósito en garantía a un banco central para manejarlo como 100% canjeable. Le voy a poner en México. ¿Cómo lo puedo? En México, el depósito en garantía, a ver, le voy a poner no genera intereses. No genera intereses y se presupone que el comprador tiene el recurso para pagar la mercancía realmente. Eso es lo que se presupone. Bueno, otro de los factores a considerar es el número 4, que se trata de lo siguiente. Muy bien, tomando en cuenta que ya se tiene la posibilidad de hacer la operación por medio de carta de crédito, y para que el banco esté en posibilidad de realizar la emisión del crédito documentario a favor de un beneficiario en el extranjero, se tendrá que recurrir a un banco corresponsal. Se debe usar un banco corresponsal. Después de ahí les voy a mostrar más o menos qué es lo que vamos a tomar. Entonces, ¿qué va a realizar el banco corresponsal? Pues, por un lado, pues mi banco emisor que está en mi país, en México, no va a hacer el pago. Realmente quien va a hacer el pago es el banco que está en el país extranjero del origen del vendedor. Entonces, ahí el corresponsal puede hacer la función de avisador o notificador y de pago contra presentación de los documentos, lógicamente. Esos son los aspectos que debemos de considerar antes a emitir una carta de crédito. Viéndolo desde el lado del se me cayó ahí está. Viéndolo desde el lado del comprador. Miren, aquí en la operación que vamos a desarrollar
Recuerden, el beneficiario, aquí se lo voy a poner y ahorita se lo quito. Este beneficiario es el vendedor. Este beneficiario es el vendedor. ¿Estamos? Y el ordenante, aquí lo voy a poner, comprador. Chihuahua. No me deja, voy a quitarlo. Lo pongo nuevamente, comprador. ¿Sí? Entonces tengo banco emisor, banco confirmador y ordenante, comprador. Aquí los tengo acomodados al revés. Déjenme quitar esto que les puse nada más para ejemplificar. Ahí está. Miren, sería algo así. Vamos a ver. Algo así. El ordenante va primero, en orden de aparición. El ordenante va primero, después pasa el banco emisor, después sigue el banco confirmador y al final el beneficiario. Es el que va a recibir el dinero. Este dinero. ¿Sí? Este dinero lo recibe el beneficiario. Entonces, el ordenante puede hacer un depósito en garantía al banco emisor o tener una línea de crédito para realizar esta operación. Banco emisor va a realizar la operación de autorizar al banco confirmador de que le suelte el dinero al beneficiario, presentando que pues la documentación que debe de presentarle al banco confirmador. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ok, continuamos. ¿Cuáles son los datos más importantes que se requieren para la emisión de un crédito documentario? Esto lo voy a quitar porque se supone que ya lo tienen. Les decía, antes de entrar a eso, estos nos van a servir ahí para ejemplificar. Pero en el caso de esta operación de crédito, vamos a funcionar de esta manera. De aquí para acá. Vamos a asumir que es una flechita. Ahí está. Del ordenante hasta el beneficiario. De esa manera se va a manejar. ¿Quién es el ordenante? El comprador. ¿Se acuerdan de esto? Yo creo que sí. Aquí se me fue la marca de esto. Se lo voy a quitar para no patrocinar. Va. Aquí está. Perfecto. Entonces estos son los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Se acuerdan cómo trabajábamos? Aquí, en este punto, de este lado, está esta persona, que es el vendedor. Lo voy a usar por mientras. En este punto de los Incoterms está el vendedor. Y en el otro lado, si no recuerdan mal, no te muevas, está, ahí está, vamos a llevárnoslo, de este lado está el comprador. Entonces, si se dan cuenta, está a la inversa. En Incoterms, por lo general nos basamos o nos ponemos en la situación del vendedor. Aquí vamos a hacer al revés, nos vamos a poner en la situación del comprador. Es lo que quería ejemplificar. Ok, espero que quede un poquito claro esto. Ahorita vamos a ver el movimiento. Antes de eso les decía, vamos a poner un poco de texto. La pregunta era, ¿cuáles son los datos más importantes que se requieren para la emisión de un crédito documentario? Y que son requeridos en la solicitud de cualquier banco. Entonces estamos preguntando qué requisitos y qué datos necesito para poder yo como ordenante o comprador tratar de que un banco nos dé la aprobación de la emisión de un crédito, una carta crédito para realizar esta operación. Número 1,
Pues los datos del comprador, datos de ordenante. Ajá. Número 2, pues los datos de la contraparte. Datos del beneficiario. Número 3, pues qué datos pueden ser los datos comunes, ¿sí? El número 3 es interesante, la divisa e importe del crédito documentario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nos vamos a manejar la operación en divisas duras. Recuerden que de manera internacional, una de las divisas duras comúnmente utilizadas es el dólar estadounidense. Entonces, si yo voy a manejar pesos, porque estoy en México, se debe de hacer una conversión a una divisa dura como el dólar. Decimos que es dura porque por lo general se mantiene constante su valor. Entonces, existen otras divisas duras que podemos utilizar aparte del dólar estadounidense. Es el dólar canadiense, los euros. En los euros podemos manejar, o se podía manejar anteriormente, las libras esterlinas, las coronas danesas y los francos suizos. Y en Japón podemos manejar yen. Entonces, es lo que debemos de tomar en cuenta. En este aspecto, también debemos de evaluar el importe del crédito como base en lo dispuesto en la reglamentación UCP 600. Es decir, que el valor del crédito puede ser máximo, es decir, no tiene variación, entonces tengo un tope. ¿Me explico? Entonces, supongamos que la operación fue por $1.000.000. Muy sencillo. La operación fue $1.000.000, entonces mi crédito documentario yo lo puedo establecer o solicitar como ordenante al banco por ese $1.000.000 máximo, ¿sí? Entonces no hay variación. Entonces, si la operación requiere un gasto más elevado, no va a haber opción, tendría que modificar la carta de crédito. O puede ser aproximado. En el caso de aproximado, se entiende que se permite una variación al monto del crédito autorizado. Si yo digo que va a ser $1.000.000 la operación, pero lo manejo aproximado, entonces voy a tomar en cuenta que en esa carta de crédito queda estipulado que la variación puede ser hasta un 10% más o menos, dependiendo. Puede bajar un 10%, puede aumentar un 10%. Entonces, esto nos va a dar flexibilidad en el monto del crédito. Y de esta manera, en relación a las mercancías que por lo general se embarcan a granel, en este caso no habrá problema de variaciones. Sin embargo, se puede permitir un rango de, como les dije, hasta el 10%. Otro de los factores que debemos de incluir, o de los datos que se debe de incluir, es el lugar y fecha de vencimiento del crédito. Es decir, yo puedo emitir la carta de crédito hoy y establezco un periodo de días. Un ejemplo, emito la carta de crédito hoy. Sin embargo, la voy a hacer efectiva hasta que el vendedor me embarque la mercancía. Entonces, en este caso puedo establecer una carta de crédito con un periodo de vida o de vencimiento de 30 días. Entonces, ¿qué es lo que se va a derivar de esto? Pues a razón de los días que me están otorgando el crédito, el banco me puede cobrar su comisión. Entonces, todavía hasta 2008 la comisión era como del 2% sobre el monto del crédito. Ahorita habría que evaluarlo o revisarlo o googlearlo para saber realmente lo que es. Otro factor que debemos de tomar en cuenta es, por ejemplo, tomemos el caso hipotético de que yo como ordenante voy a establecer una vida útil o fecha de vencimiento de la carta de crédito de 100 días, pero los bancos internacionales me manejan periodos de vida de 90 días. En este caso no sería un periodo, no, el banco me va a cobrar por 2 periodos, es decir, por un total de vigencia de 180 días, aunque yo nada más requiera 100. Entonces, hay que evaluar, por ejemplo, si yo establezco la vigencia
de 30 días. En el caso, por ejemplo, aquí les voy a poner, establezco una vigencia de 30 días, entonces voy a establecer esa vigencia y el banco me va a cobrar su comisión a base de esos 30 días. Después de esos 30 días, tendría que emitir una nueva carta de crédito. No puede extenderse el periodo de vida. En este caso, estoy asumiendo que el embarque se realiza inmediatamente la autorización del crédito y la notificación al beneficiario. Pero en el caso de que la carta de crédito la pueda generar, se puede decir que posfechada, puedo tener periodos máximos, no sé, voy a establecer 180 días si el embarque se va a realizar en posfecha, es decir, no inmediatamente que tengo la emisión de la carta de crédito. Ok, el número 5 de los datos, la forma de pago. ¿Qué es la forma de pago? Pues si va a ser a la vista o va a ser en plazo. Otro muy importante que les agrada, se debe de indicar si el crédito será notificado con o sin confirmación del banco corresponsal. Es decir, el vendedor, yo ya se supone que estoy emitiendo la carta de crédito, ¿sí? Entonces, en el país de origen de la mercancía, el vendedor, yo le notifico que ya hice la carta de crédito, entonces el vendedor va a proceder a realizar el embarque de la mercancía, suponiendo que la tiene en su sucursal o en su fábrica, tienen que hacer el traslado hasta determinado punto, dependiendo del Incoterm, lógicamente. Entonces, asumiendo que estoy utilizando un Incoterm CPT, pues tendría que liberarlo también de aduana y ponerlo a disposición del transportista. Entonces, en este caso, se le va a generar una carta de embarque o un documento de embarque. Ese documento de embarque es el que el beneficiario tiene que presentar al banco confirmador. Entonces, si el banco confirmador, aquí en este punto, en el 6, se tiene que definir si el banco confirmador debe de, o corresponsal, debe de avisarle al banco emisor que ya tiene esa carta para realizar el pago de la carta de crédito, o indicar que no es necesaria esa notificación, y por el contrario, solamente a la presentación del documento o de los documentos establecidos se paga la carta de crédito. Ok, número 7. Establecer los documentos contra los que será disponible el crédito. ¿Cuáles son los documentos? Aquí les voy a poner ejemplos. Puede ser la factura, puede ser los documentos de embarque, puede ser también certificados de origen, puede ser certificado de calidad o peso o cualquier otro, dependiendo, pero se debe de establecer específicamente cuáles. Si es documentos de embarque más certificado de origen, bueno, pues debe de mandar, presentar es el beneficiario. El número 8, este es, y definir el Incoterm o especificar el Incoterm que se maneja. 2020, acuérdense que es la versión nueva. Ok, describir las mercancías. Acuérdense que si se va a describir la mercancía, no tengo que ser demasiado excesivo en los datos, o sea, lo más general y completo que sea, ¿sí? Lugar, establecer el lugar de embarque y destino. Esto más o menos ya lo sabemos. El 11, si se permiten o no
embarques parciales. Es decir, que no se mande en un solo contenedor toda la mercancía, que se consolide por ejemplo, que se mande un contenedor completo más una consolidación. Y entonces ya tendría embarques parciales. Aquí le voy a poner sí o no, si se permiten o no. Si hay transbordos de la mercancía, transbordos permitidos. Sí o no. Ahí se debe establecer. ¿Ok? Ok, el número 12 dijimos que es transbordos. Si existen transbordos o no de mercancía. Acuérdense que un transbordo es, por ejemplo, si es necesario, imagínense que estoy haciendo una operación con base en el Incoterm, nuevamente CPT. Bueno, como vendedor, yo voy a cargar la mercancía en el transporte origen interno, ¿sí? Después voy a descargar la mercancía en aduana o en recinto fiscalizador y luego se tiene que subir la mercancía al transporte principal. Entonces ahí hubo un transbordo. Cuando bajé la mercancía y luego la recargué o la cargué al transporte principal. ¿Se permite o no? Lo debo especificar en la carta de crédito. Por lo general sí se usa. Y, se me fue otra vez. Si hay alguna instrucción especial. ¿Qué son las instrucciones especiales? Bueno, pues puede haber muchas. Algunas de ellas son: puede establecer fechas límites de embarque, la cantidad de mercancía a embarcar por cada lote, fecha límite para que el beneficiario presente los documentos a negociar ante el banco corresponsal. Puedo establecerlo también ahí. Que las facturas y los certificados sean emitidos, sellados, firmados, visados o legalizados por algún organismo oficial o por alguna entidad determinada. Otra es, si el ordenante lo requiere, en un crédito documentario transferido que más adelante vamos a ver, deberá indicarlo expresamente en el término de crédito transferible, o sea, si lo quiere manejar transferible. Algunas cosas que debemos de evitar, esta no se las voy a poner aquí en el texto, pero como ordenante yo puedo solicitar información extra, pero si yo solicito información excesiva, va a ser muy difícil que se autorice el pago del crédito al beneficiario, ¿sí? O que solicite documentos muy difíciles de obtener, pues ahí también va a ser difícil que se le pueda pagar al beneficiario. Yo solo estoy poniendo trabas. Entonces son algunos de los detalles que podemos desarrollar o que podemos evitar más bien. Ok, entonces, bueno, ahí se los dejo. Y ahora se los voy a eliminar. Aquí está. Esta cosa no ayuda. Ok, ahí está. Vamos a pasar a algo de lo que considero importante. ¿Sí? Proceso de emisión, aviso, confirmación, modificación y pago de la carta de crédito. Esto nos va a servir acá. Y lo voy a poner aquí. Proceso de emisión, aviso, confirmación, modificación y pago. Ahí está, ese es el tema que vamos a manejar y este lo vamos a manejar de esta manera. Lo voy a acomodar. Este es el monito ordenante, que es el comprador. Acuérdense que es una empresa o puede ser una persona física. Ahí está. Y por otro lado tengo esta monita, que lo podemos definir como el beneficiario o vendedor. En este caso voy a poner aquí el banco emisor, perdón, el banco corresponsal. Dice confirmador, lo voy a quitar para que quede ahí más claro. Y le voy a poner el nombre real. Este lo voy a eliminar así. Le voy a poner corresponsal.
Banco corresponsal. Ahí está. Ese es el banco corresponsal. Entonces vamos a manejar así. Los pasos son los siguientes. No se los voy a escribir en la pantalla. Se los voy a comentar. Nada más. Número 1. Aquí vamos a tener una flechita de operación. Ahí está. Ok, número 1. Y vamos a poner un número 1, hombre, para que no... Este lo vamos a utilizar conforme vayamos avanzando. Está muy grande, pero sirve. 1. Te lo puedo hacer más chiquito ahorita. Ahí está, vamos a hacerlo más pequeño. Aquí vamos a utilizar hasta 4. 4, pero este es el 1. Número 1. El comprador solicita a su banco emisor, esta es la operación, el establecimiento del crédito documentario a favor del beneficiario. Este es el beneficiario. Estipulando todos los términos y consideraciones que deberán ser cumplidos por el beneficiario. Términos y consideraciones, pues sabemos que fue parte de lo que mencionamos anteriormente. Ok, ese es el número 1. Después, el número 2, el banco emisor. Aquí está. Ahí está. Una flecha. Ahí está. Número 2. Chivo. Aquí está el número 2. Ok. En el número 2, el banco emisor, una vez que analiza la solicitud de apertura y verifica que todos los términos y condiciones estén correctos conforme las UCP, emite el crédito documentario por cuenta y orden del comprador a favor del beneficiario a través de este banco corresponsal. ¿Sí? Este es el banco corresponsal, este que tenemos aquí. ¿Sí? Ok, continuamos. Ok, el banco corresponsal. El emisor emite el crédito. Número 3. Aquí hay otra operación. De aquí para arriba. Ahí está. Número 3 sería lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Chihuahua. Ahí está. El número 3 sería: el banco corresponsal va a utilizar o va a recibir, perdón, un mensaje a través del SWIFT, ¿sí? Con toda la información requerida para realizar la emisión del crédito documentario a la carta de crédito. ¿Okay? Le repito, el número 3, el banco corresponsal recibe el mensaje de emisión por SWIFT, y al igual que el banco emisor procede a revisar todos los términos y condiciones sean lógicos y coherentes y que estén de acuerdo en las reglas y usos uniformes internacionales, la OCP. Posteriormente notifica el crédito documentario al beneficiario y aquí le está notificando el crédito. Podemos poner esta como una acompañada de una línea roja. ¿Qué es lo que nos está indicando la línea roja? Vamos a manejarla como información. Terco. Esta línea roja transfiere información. Aquí lo voy a poner.
que nos quede más bonito. Información. Y la línea negra va a decir proceso. Sabemos que el proceso puede ser llamado también operación. Ok, aquí lo voy a poner. Proceso de información. Perfecto. Ok, le va a notificar al vendedor, exportador o beneficiario que se emitió ya y se autorizó la carta de crédito con la información necesaria sobre los documentos que debe presentar el beneficiario para poder cobrar el dinero. Entonces, aquí es muy importante que si el banco emisor le solicita al corresponsal que agregue su confirmación y él está dispuesto a hacerlo, se va a agregar una línea de información extra. Entonces, aquí se puede necesitar confirmación. Confirmación. Aviso y confirmación. Este va a ser confirmación. Y este va a ser aviso. Ahí está. Seguimos trabajando. Y en el número 4, el 4 lo vamos a poner por aquí. En un costado. Le quitamos esto. Y le ponemos el número 4. Ahí está. El número 4, ¿qué es? El número 4 se trata de un proceso en donde el beneficiario recibe la notificación y debe inmediatamente enfocarse a examinar si las condiciones mencionadas en el crédito pueden ser cumplidas por él y sobre todo si corresponden a lo que pactaron previamente entre comprador y vendedor. En caso contrario, se debe de comunicar inmediatamente con el comprador para que realice las instrucciones de ajuste con el emisor a fin de que se hagan los cambios. Entonces vamos a ponerle aquí una línea de comunicación en caso de que Chihuahua. Esta línea de comunicación, ahí está, es de comunicación en caso de que no esté de acuerdo. Aquí lo voy a poner entre paréntesis X. O sea, no estoy de acuerdo, notifico. ¿Sí? No puedo cumplir con lo que me está especificando, le notifico al comprador que no puedo cumplir. Entonces, si no voy a poder cumplir, no le voy a mandar la mercancía. O sea, hay que tomarlo en cuenta esto. Si puedo cumplir, por otro lado, lo voy a poner. Ok, si puede cumplir el beneficiario, va a proceder lo siguiente. ¿Se acuerdan de esto? Pues ya lo traíamos. Entonces, si puede cumplir ese beneficiario, lo que va a hacer es empezar a realizar esto. Aquí está.
Ahí está. Chihuahua. Bueno, lo voy a poner aquí. Perfecto. Muy bien. No me gustó cómo quedó. Muy bien. Si el beneficiario o vendedor está de acuerdo con las condiciones y puede cumplir con lo estipulado en el crédito, va a realizar esta operación, que es el embarque de las mercancías. En este caso el embarque pues depende de la condición o del Incoterm que hayamos utilizado, ¿sí? Por esto marco toda esta operación completa como embarque de mercancía. ¿Lo entendemos? Entonces por eso lo marco así. Por ahí viene otra información y un proceso de modificación. Entonces aquí llegamos desde el proceso de la emisión, el aviso y la confirmación. Sin embargo, podemos realizar modificación y pago. En el caso de que no estemos de acuerdo como beneficiarios en las condiciones emitidas por el ordenante en la carta de crédito, se tiene o se puede realizar una modificación. Ok. El proceso de modificación es sencillo y lo vamos a explicar aquí, ¿sí? Entonces en ese proceso de modificación, pues le digo, no estoy de acuerdo, que es esta línea roja, no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, no puedo cumplir con eso, o no es lo que yo establecí. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es que si ya tengo el ordenante yo como comprador la información de que no está de acuerdo el vendedor en las condiciones establecidas, tengo que solicitar al banco emisor la modificación de ese crédito documentario. Ok, la modificación de ese crédito documentario, voy a poner una línea celeste para complementar. Modificación del crédito documentario. Aquí voy a poner proceso de modificación o algo así. Modificación. Ahí está. Entonces voy a realizar una modificación. Aquí le voy a poner este. Y este va a ser mi 1. 1. Ok, el número 1 sería que el ordenante solicita la modificación. Ya se comprobó que era modificable. Ahí está. Y solicita esa modificación a la carta de crédito. Podemos mencionar que esta es la carta de crédito. Voy a agregar un icono más. Ok. Este documentito lo voy a agregar ahí. Vamos a suponer que esta es la carta de crédito. Se modifica. Entonces, como ya lo modificó el ordenante, ahí está, la adecuó el ordenante y ahora esta carta de crédito modificada se manejaría aquí. ¿Sí? Ok. En el número 2 de esa modificación viene que el banco emisor, una vez que analiza la solicitud de apertura nuevamente, no estoy mal, perdón. Les iba a decir, el ordenante está solicitando al banco emisor la modificación. Las formas o las condiciones por las cuales se modifica muchas veces las cartas de crédito es porque se extiende la vigencia, porque se extiende la fecha de embarque, porque hay incremento o decremento del valor del crédito, por el cambio en la descripción de la mercancía. En caso de que se quiera eliminar o agregar documentos necesarios, eliminar o agregar condiciones en los documentos,
cambios en los puntos de embarque y o destino, cambios en la parte de a consignar o notificar en el documento de embarque, autorización de la presentación tardía de los documentos de embarque, cambio de medio de transporte y por consiguiente cambio de Incoterm, cambio en la forma de pago del beneficiario y cambio en los pagos parciales o no, cambio también del crédito notificado a crédito confirmado o viceversa. Entonces es por lo que se puede dar la modificación y los detalles en los que se puede cambiar. Entonces el número 2 de esta modificación sería que el banco emisor envía ahora al banco corresponsal para que revise dicha modificación y que se la notifique al beneficiario como el emisor lo hizo al corresponsal. Entonces aquí lo voy a poner esta operación de modificación. Ahí está. En este caso sería mi número 2. Número 2. Ahí va. 2. Perfecto. Corrijo, cambio. Y aquí sería el número 2 de la notificación. Perfecto. ¿Qué es lo que se está mandando? Pues la carta de crédito o la nueva versión o modificación de carta de crédito. Aquí lo voy a poner también. El número 3. Si la modificación implica incremento al valor del crédito o a una extensión a la vigencia, el banco corresponsal podrá decidir si agrega o no la confirmación a tal modificación. En caso de que no se agregue esa modificación por parte del banco corresponsal, este debe de avisarle inmediatamente al banco emisor, informándole que estará avisando la modificación al beneficiario, pero sin agregar su confirmación a las mismas. ¿Ok? Es más que nada comunicación o información que se regresa. Podemos manejar una segunda línea de comunicación o podemos manejar la misma línea de comunicación. Aquí voy a hacer una modificación, lo voy a poner punteada. Ok. Perfecto. Y acá la pongo punteadilla. ¿Sí? Ok. Podemos agregar esta misma línea o definir esta misma línea de forma de confirmación, donde se agrega o no esa confirmación, que viene siendo el número 4, no, el número 3. Y ese número 3 lo voy a poner arribita. Acuérdense que lo celeste o azul, sí, celestito, se trata de modificación del crédito documentario. Aquí le voy a poner 3. Ahí está. Y va aquí. Confirmación. El número 4. Si el beneficiario acepta la modificación, lo cual debe ser por escrito, las modificaciones van a ser consideradas como parte de los términos y condiciones del crédito y por lo tanto serán tomadas en cuenta cuando el beneficiario presente los documentos al banco. Entonces pudiéramos decir que esta, mejor lo movemos, el número 3, porque va a estar como por aquí. El aviso y la confirmación.
Ahora, aceptó el beneficiario. Bueno, ahora se va a manejar. Ok, suponiendo que acepta, bueno, se va a realizar la operación más adelante, va a seguir con la operación. Suponiendo que no acepta, o aquí hay que aclarar algo, para esto nos va a servir esta condicionante. En esta operación de aviso, en el número 3, aquí está, no se debe de condicionar a un tiempo. Aquí lo voy a quitar y lo voy a poner rojo. No se debe de condicionar a un tiempo la respuesta por parte del beneficiario, es decir, no obligarlo por parte del banco corresponsal a que inmediatamente me dé una respuesta positiva o me dé una respuesta sobre si acepta la modificación. Recuerden que la modificación empezó aquí, donde el beneficiario se dio cuenta al principio de la misión de que había algunas condicionantes que no podía cumplir. Nuevamente, el ordenante realiza la modificación a la carta de crédito y le notifica al banco emisor. El banco emisor se la manda al corresponsal para que la revise y la evalúe. El corresponsal da aviso al beneficiario y en caso de que se necesite confirmación por parte del banco emisor, da esa confirmación. Entonces, aquí nos quedamos en que el número 3 era el aviso. Y nos quedamos en que el beneficiario no está obligado, y no puedo condicionarlo como banco corresponsal, a que nos responda si está de acuerdo o no con esos condicionantes. Ok, entonces el número 4 sería: si el beneficiario no dio o no se puede decir que no aceptó esas modificaciones o no dio una respuesta, se va a asumir que el proceso inicial queda tal cual, sin toda esa modificación, porque el beneficiario no la aceptó o expresamente no dijo por escrito que aceptaba esa modificación. Sin embargo, si la acepta, dicha modificación pasará a formar parte integral de los términos y condiciones del crédito documentario y por lo tanto se debe aplicar al momento en que el beneficiario, el vendedor, realice la presentación de los documentos. Entonces, suponiendo que la aceptó, el número 4 sería de la modificación. Aquí está. Número 4. Voy a copiar un circulito. Ahí está. Y el 4. Ahí está. El paso número 4 es, bueno, ya la aceptó. En la modificación, no se hizo la modificación y la aceptó por escrito. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Acepta la modificación y pasa esta operación a un feedback o retroalimentación. Ordenante se pone de acuerdo por medio de un contrato de compra-venta. Vamos a poder utilizar esta figurita como contrato de compra-venta. Aquí le voy a poner. Es más, lo voy a poner acá y copiarlo todo completo. Contrato. Mejor con negro. Contrato de compra-venta. Un momento. Ok, como les decía, debe haber estipulado un contrato de compra-venta. No vamos a sujetar el crédito documentario al contrato de compra-venta porque son dos elementos diferentes. El contrato de compra-venta es un acuerdo entre ordenante y beneficiario y el crédito documentario o la carta de crédito va a ser el medio de pago o el asegurar el medio de pago. Entonces, hay un acuerdo, empiezo desde el principio. El acuerdo está estipulado en el contrato de compra-venta, ¿sí? Paso 1, para la emisión. El comprador solicita al banco emisor el establecimiento del crédito documentario a favor de este beneficiario. Y este es el banco emisor. El banco emisor va a revisar y verificar que el crédito documentario esté correcto. Y
Ok, como les decía, el banco emisor revisa, verifica y manda un SWIFT. Aquí ya le podemos poner ese SWIFT. Ay, no estaba escribiendo. Es este SWIFT. Manda ese SWIFT o mensajes que ya les expliqué lo que significa, con la información y con el crédito documentario como tal. Ok. El banco corresponsal revisa, verifica y notifica o da aviso al beneficiario, ¿sí? Y presenta el crédito documentario y las condiciones del crédito documentario. El beneficiario va a saber si está de acuerdo, en este caso, o no está de acuerdo. Si está de acuerdo, realiza la operación de embarque de la mercancía. Si no está de acuerdo, notifica al ordenante que alguna de las condiciones del contrato no están de acuerdo. El ordenante revisa ese no contrato, sino la carta de crédito, y en caso de estar de acuerdo con la modificación que solicita el beneficiario, ahora sí, la revisa, la ajusta y se la envía al banco emisor. Luego el banco emisor la revisa, la verifica, la acepta y se la envía al banco corresponsal. El banco corresponsal puede dar confirmación al banco emisor y aviso al beneficiario, sin obligarlo a que responda en un plazo establecido. Sin embargo, el beneficiario debe de dar aviso. Aquí le voy a poner una flechita de regreso. El beneficiario debería de dar aviso al corresponsal que acepta esas modificaciones. Si no da aviso o lo hace parcialmente, no lo menciona específicamente, no se da por entendido que no está aceptando. Entonces se toma el crédito documentario como estaba, tratando de cumplir como se estableció desde el inicio, como estaba establecido desde el inicio. Entonces recuerden que aquí vamos a manejarnos al revés. Acuérdense, el beneficiario está de este lado y el ordenante está de este lado. Entonces la idea es que se emita esa carta de crédito para que la operación siga. Todo esto que hicimos aquí no es una operación en forma, es nada más una emisión, una verificación, un aviso, una confirmación y una modificación. Todavía no se hace pago ni nada. Hasta este punto, lo único que se hace es que el beneficiario, vendedor, ya aceptó la emisión de ese crédito documentario y procede al embarque de la mercancía, entre comillas, porque todavía falta otro proceso. En el caso de este video lo voy a dejar hasta aquí. Nuevamente, todavía nos falta una parte, que es otra figura muy parecida a esta, la cual vamos a trabajar más adelante. Sin embargo, es necesario respetar. Todavía no utilizamos estas dos. Vamos a asumir que estas dos, esta es documentación o documentos. Documentos. Y esta es las divisas. Divisas. Acuérdense que se manejan divisas duras. Ahí está. Esas todavía no las manejamos. Sin embargo, en la siguiente figura que hagamos, vamos a desarrollarla. En el caso de ahorita de cierre de periodo, inicio de vacaciones, ahorita nada más les voy a pedir que vean el video, ¿sí? Que lo estudien, que lo tomen en cuenta, porque cuando regresemos de vacaciones vamos a continuar. Yo voy a continuar, en vacaciones no les voy a encargar tarea, es decir, no va a haber ejercicios ni nada. La idea es que descansen en vacaciones de este rollo de las clases virtuales, al menos en mi materia, no sé en las demás, pero la idea es que sea parejo. Y después, el 20 de abril vamos a retomar con la siguiente explicación de cómo se efectúa realmente el crédito documentario, la carta de crédito. Entonces, disfruten sus vacaciones, pórtense bien, no salgan si no es necesario y cuídense mucho. Entonces nos veríamos por este medio hasta el 20 de abril. Suponiendo que no se me pida o que si se me pide a lo mejor evidenciar las clases que estamos dando o que estamos avanzando en el programa,
y de repente me pidan algún registro de asistencia, por ahí sí los voy a molestar, pidiéndoles a ustedes notificación de asistencia o algo así a las diferentes sesiones que tuvimos, ejercicios que tuvimos. Entonces, hasta ahorita he tenido más del 95% de presentación de ejercicios. Los felicito. Vamos a seguir trabajando. El que las condiciones estén de esta manera en relación a la contingencia, bueno, no nos decrementa la posibilidad de seguir desarrollando clase. Pórtense bien, cuídense, bye bye.